Gracias, presidenta. Señor presidente, señor Sánchez, nuestro país tiene sed de cambio. Yo lo pienso, pero es que esta frase no es mía, esta frase es de la vicepresidenta segunda de su gobierno. Y es que en Europa hay muchos gobiernos de coalición, pero hay que reconocer que no hay ninguno como el suyo. En el Consejo de Ministros que usted preside, se sienta a su lado una vicepresidenta que le ha llamado machista, que además considera que usted debería de haber cesado al ministro del Interior. Ministro del Interior que le dice a la vicepresidenta que a ver si se atreve a decirle eso a la cara. Vicepresidenta que dice que Marruecos es una dictadura y vicepresidenta que advierte a sus compañeras de coalición en virtud de la cual es vicepresidenta, que no les va a votar en las próximas elecciones. ¿No se da cuenta que hasta en el Consejo de Ministros se le ha perdido el respeto? Lo que está claro es que el ambiente es irrespirable, un ambiente propio de un gobierno en descomposición. Y los españoles lo que decimos es basta ya. Es hora de poner fin a un gobierno al que lo único que le une es el afán por sobrevivir en el cargo. Es hora de poner fin a su mal gobierno, que ha sido incapaz de afrontar los desafíos a los que ha tenido que hacer frente. Porque sí, efectivamente, la pandemia afectó a todos los países del mundo, pero el único país de la Unión Europea que todavía hoy no ha recuperado el PIB prepandemia, ¿cuál es? España. Porque sí, la inflación afecta a todos los países de la Unión Europea, pero quien padece un 16% de inflación mes tras mes en los alimentos es España. Y somos el único país de la Unión Europea que ha subido 40 veces, y se dice pronto, los impuestos, lo que nos ha convertido en el país de la OCDE que más ha incrementado la presión fiscal a sus ciudadanos. Porque sí, efectivamente, la guerra de Ucrania ha supuesto un problema de energía, pero el único país que tiene ministros prorrusos y que además se ha hecho más dependiente de Moscú, incrementando en un 1000% las compras de gas, ¿cuál es? España. Es decir, que mientras enviamos a Kiev tanques Leopard usados, Putin puede comprar 40 tanques nuevos con el dinero que le estamos pagando por el gas que compramos. Porque sí, todos los países tienen que combatir la lacra de las agresiones sexuales contra las mujeres y niños, pero es que el único país del mundo que ha rebajado las penas a estos depredadores ha sido España, con una ley que lleva su firma y que es fruto de su populismo punitivo, que lo que hace es crear auténticos monstruos. Han sido 1000 rebajas de condenas y 100 excarcelaciones. ¿No le martillea esta cifra en su conciencia? ¿Qué tiene que decir a esas 1000 mujeres a las que se les ha notificado las rebajas de penas o incluso las excarcelaciones de sus agresores? Se le advirtió, pero es que la soberbia le impidió escuchar. La soberbia, el primer pilar de su política. Han sido 7 meses de excarcelaciones, rebajas de penas y de nuevos agresores y nuevas manadas que se beneficiarán de esta nefasta ley. Por eso es por lo que pasará a la historia, señor Sánchez, y lo hará porque en lugar de escuchar para evitar el dislate en su momento o rectificar inmediatamente, en el peor de los casos, está tardando casi 200 días en hacerlo. 7 meses. En el Partido Popular no esperamos su agradecimiento porque lo hacemos por responsabilidad con las mujeres y los niños agredidos. Pero la sociedad española sí que exige disculpas. Y no con palabras huecas, con ceses y dimisiones. Sabemos que no lo hará y no lo hará porque para usted esta ley es simplemente un problema demoscópico. La realidad de España son también los 300 euros mensuales de subida de las hipotecas, el incremento del 88% del precio de la luz en el 22 y la pérdida de poder adquisitivo de los españoles que hoy hace que estemos por debajo del año 96. Esa es la España real y no la de su propaganda, que es la España manipulada por el CIS, por cierto, manipulación que también denuncian sus propias ministras. Hoy, señor Sánchez, los españoles viven peor que en junio de 2018 y esta es la losa que pesa sobre su presente y que pesará sobre su futuro. Señor Sánchez, hablemos de vivienda como usted ha hecho. Uno de los grandes éxitos de los gobiernos socialistas fue el famoso decreto de Boyer del año 85.
Pero también en la política de vivienda usted ha sustituido la socialdemocracia por el radicalismo populista de Bildu, Esquerra y Podemos. Por eso el socialismo histórico no milita en el sanchismo. Pero no solo ha cambiado a Boyer por Otegi, su política en vivienda es otra de sus grandes mentiras. La mentira, el segundo pilar de su política. En marzo del 2021, su entonces ministro Sábalos prometió 100.000 viviendas para alquiler. 6 meses después, su sucesora dijo que serían 20.000 y como a usted le pareció que el objetivo era poco ambicioso, en octubre anunció que pondría en el mercado 100.000 inmuebles. Hace 2 años. Hoy nadie ha visto ninguna, ni un solo piso, ni una sola excavadora, ni una sola llave. Y ahora se saca de la manga los 50.000 viviendas de la Sareb. 50.000 viviendas que no le han durado ni 48 horas. En 24 horas su propia ministra ya le desautorizó cuando dijo que de las 50.000, 14.000 ya estaban habitadas, ya tenían familias dentro. Ah, eso sí, muchas de ellas con ocupas. No se ría, es así. Otras 14.000 estaban supuestamente en construcción y que el resto son solares. En definitiva, un bluff, un anuncio fantasma en mitad de la campaña electoral. Pero no nos sorprende porque esto es muy propio de usted. El segundo pilar de su política es la mentira. Por tanto, no nos tiene por qué sorprender. Tras pillarle, los españoles, esas 100.000 viviendas del 2021 se habían convertido en 50.000, lo que hoy se le ocurre es anunciarnos 43.000 más. Pero tampoco son nuevas, porque la propia ministra Sánchez ya las anunció hace unos cuantos meses. Y, por tanto, no tiene usted ninguna credibilidad. Estamos ante un plato recalentado que tampoco verán los españoles. Pero 5 años después, 0 viviendas, señor Sánchez. Su credibilidad es ninguna. Así que, en vez de intervenir el mercado creando inseguridad jurídica, como hace su nueva ley de vivienda, el Partido Popular garantizará a los jóvenes un aval del 15% para la entrada del piso y otro para afrontar los gastos derivados del alquiler, entre otras ayudas para facilitar la emancipación. Pero es que, además, su ley lo que hace es blindar a los ocupas. No es nuevo tampoco esto, porque lleva haciéndolo durante los últimos 5 años. Usted es el presidente del Gobierno que aprovechó la pandemia para blindar los ocupas a través de los reales decretos. Y nosotros, el Partido Popular, lo que nos comprometemos con los españoles es a expulsarlos en 24 horas. Mire, señor Sánchez, deje de jugar con los sueños y las necesidades de los españoles. Lleva 5 años haciendo anuncios, pero ni una sola verdad. Ahora se agarrará, como hace, a los activos tóxicos de los bancos, esos que nadie ha querido. Pero quien se ha convertido en un activo tóxico es usted. Por eso los varones socialistas le evitan. Se inventan problemas de agenda para no ir a sus actos o para no coincidir con usted cuando va a sus propias comunidades autónomas. Todos los candidatos locales se esfuerzan por repetir «yo no soy Sánchez». Hasta sus dirigentes le han perdido también el respeto. Si es que todo el mundo lo ve, ¿cómo va a funcionar un gobierno si a quien colocó de ponente la ley de lucha contra el fraude era a Tito Berni y al frente de la Guardia Civil a la señora Gámez? Señor Sánchez, el tercer pilar de su política, la ineficacia. Tiene la Administración absolutamente colapsada. A usted esto le hace gracia, pero es que se ha multiplicado por 5 el tiempo de espera para recibir la pensión. Lo mismo sucede con el ingreso mínimo vital, por no hablar de las listas de espera de dependencia que afectan a más de 350.000 españoles. Mire, cada 12 minutos muere un español sin recibir el servicio o la prestación. Esto es lo que ocurre en la España que usted desgobierna. La Administración está saturada y, en lugar de dotar de más y mejores servicios, lo que amenaza es a los funcionarios con que las plazas las adquirirán aquellos que tengan un carné sanchista. Mire, lleva 5 años sin política de agua, otra mentira. Y hoy nos habla de Doñana. Señor Sánchez, ¿por qué no ha llevado a cabo ninguna de las infraestructuras por usted comprometidas en Doñana? Lleva 5 años y es su responsabilidad. Ha hablado de las comunidades autónomas que amenazan con no cumplir la ley. Pero, señor Sánchez, yo entiendo
que a quien se refiere es al señor Aragonés, porque le he escuchado decir las últimas semanas que va a volverlo a hacer, a anunciar un referéndum. ¿Nos puede decir usted qué va a hacer? Nos ha hablado también durante su comparecencia de la política neoliberal, la respuesta neoliberal. Entiendo que se refiere a la que usted mismo votó en el año 2010, cuando congeló las pensiones, bajó los sueldos a los subfuncionarios y recortó las prestaciones a los dependientes. Esa es la política neoliberal que usted llevó a cabo en el año 2010. Pero también podemos hablar de cómo se saneó el sistema financiero. Y, señor Sánchez, como todo en usted es mentira, ahora se refiere a los bancos. No, eran las cajas de ahorros. Pero esto no ha sido una equivocación casual, porque usted ha estado formando parte del Consejo de Administración de una de esas cajas de ahorros. Y, por tanto, lo que intenta aparentar en un supuesto error es maquillar y hacer borrar su pasado al frente también en los órganos de dirección de una entidad financiera. Y mire, hoy tenemos un sistema financiero absolutamente solvente gracias a la política que se llevó a cabo en relación a esto. Un mal gobernante en España, como es usted, evidentemente tiene que tener una política internacional reflejo de ello. Y mire, comparece hoy usted aquí a rastras, porque el Partido Popular ha exigido que dé explicaciones en relación a los resultados de la reunión de alto nivel con Marruecos. Mire, si todo era tan idílico, ¿por qué no vino usted inmediatamente? Si todo ha sido un éxito, ¿por qué no sabemos el calendario de apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla? Porque están cerradas, señor Sánchez, no están abiertas. Como todo es mentira, unos días antes de la reunión pasó una furgoneta de Ceuta a Marruecos. Una prueba piloto la llamaron. Pues no ha debido de salir muy bien, porque todo sigue igual. Y no es usted capaz de poner fecha a nada. A lo mejor lo hace hoy aquí. Mire, ¿qué es un éxito diplomático para usted? ¿Que le llame por teléfono el rey Mohamed VI mientras le da plantón? ¿Esa es la nueva relación con Marruecos? Por cierto, ¿sabe ya cuándo va a ser la visita que se ha prometido? Nos alegraría muchísimo conocer la fecha. Su política respecto al Sáhara ha sido también desautorizada por este Parlamento y su ministro del Interior ha sido reprobado por esta Cámara por sus mentiras en relación a los sucesos de la valla de Melilla. Y desde su propio Gobierno se pide su cese. Un ministro que apoyó eso que usted calificó como asunto bien resuelto. Señor Sánchez, lo que ha ocurrido alrededor del Sáhara es una nebulosa que nadie de su Gobierno quiere aclarar. Algunos en privado dicen incluso que sencillamente no saben cómo explicarlo. Le pido que lo haga usted y que lo haga hoy aquí, porque estamos hablando de temas muy serios. Estamos hablando de la soberanía de nuestro país. Y mire, hay hoy informaciones que usted tiene la responsabilidad de aclarar. ¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? ¿Sí o no? ¿Ha adoptado más decisiones en solicitudes similares a lo anterior? ¿Sí o no? ¿Cambió la política exterior del Sáhara sin consultar ni al resto del Gobierno ni al resto de los grupos por motivos ajenos a los intereses generales? ¿Sí o no? ¿Tiene algo que ver con todo esto la información, por lo visto robada de diferentes móviles, entre ellos el suyo y el de varios de sus ministros? ¿Sí o no? Espero que me conteste con un sí o un no. ¿Puede desmentir que este asunto nada tiene que ver con las preguntas anteriores, como se afirman en muchos ámbitos? ¿Sí o no? Y mire, señor presidente, su vicepresidenta ha dicho que Marruecos es una dictadura. ¿La va a cesar? ¿Sí o no? Mire, nunca había sucedido en democracia que la política exterior de un presidente fuera censurada en reiteradas votaciones y, en lugar de explicar o rectificar, haga un obstinado sostenella y no enmendalla. El problema es que no hay cordura en su política porque usted se ocupa de su agenda y no de los intereses de los españoles. La política exterior no es una colección de viajes, es tener intereses y saber defenderlos. Y su realidad, señor Sánchez, es que no tiene política de Estado, porque margina al líder de la oposición. No tiene política de país,
porque ha sido el presidente más desautorizado por este Congreso y no tiene política de gobierno, porque la mitad de su ejecutivo está en contra de lo que hace desde el Sáhara hasta Ucrania. Mire, en Ucrania ha encontrado un apoyo más firme y más sólido en el Partido Popular que en su propio gobierno. Pero no se equivoque, el Partido Popular no está con usted, el Partido Popular está con los intereses de los españoles. Por eso le digo que es inaceptable que margine al Congreso de los Diputados de las decisiones de política exterior y actúe en dirección opuesta a lo que aquí se vota. Somos una monarquía parlamentaria, no una república presidencialista. Es inaceptable que se pongan en marcha nuevas misiones, como es el despliegue de una batería en Estonia, y nos enteremos por el ministro estonio de Defensa en lugar de que usted pida permiso a la Cámara. Nosotros le apoyaremos, su Gobierno ya sabemos que no, pero cumpla con la Ley de Defensa Nacional. Es inaceptable que desde el Gobierno se difundan bulos, porque han sido ministras de su Gobierno quienes han dicho que lo próximo es que iban a enviar tropas españolas a Ucrania. ¿Le parece a usted esto normal? Es inaceptable que España, siendo la cuarta economía del euro, sea el país 29 en destinar recursos a Ucrania, según el Instituto de Kiel. Señora Gamarra, tiene usted que terminar. Voy terminando. Nosotros apoyamos el envío de material de guerra a Ucrania. Sus socios no. Y no sabemos qué posición va a llevar el Gobierno a la cumbre de la OTAN de Vilnius. Damos por hecho, como siempre, que una parte del Gobierno se manifestará contra la alianza. Pero usted, ¿qué defenderá allí? ¿Lo sabe? Y respecto a la presidencia española de la Unión Europea, ¿usted cree que es normal que no llame al jefe de la oposición para abordar una postura de país? Infórmenos. Si puede entenderse tan bien con la señora Meloni, seguro que puede entenderse aún mejor con el señor Feijóo. Lo que yo le garantizo es que él se entenderá mucho mejor con su sucesor que usted con nosotros. Como le he dicho al inicio de mi intervención, la demanda de cambio se reclama desde su propio Consejo de Ministros. Señora Gamarra, tiene que terminar, por favor. El 28 de mayo comienza un nuevo ciclo en la historia de España. Un ciclo en el que usted ya pertenecerá al pasado y en el que, entre todos los españoles, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, podremos conquistar el futuro. Con esa confianza sí que podemos decir que lo mejor está por llegar. Adiós, silencio, señor por favor. Adiós. Su tiempo se ha acabado. Muchas gracias. Gracias, señora Gamarra.